El amor entre mi madre y mi padre biológico fue algo muy bello. Se enamoraron siendo adolescentes, por circunstancias de la vida dejaron de verse y cuando Guillermo volvió al ejido, donde mi madre vivía, ya no volvieron a separarse. Se hicieron novios, se casaron en medio de muchos inconvenientes. Él era un hombre muy atractivo y asediado por las mujeres, pero mamá se sentía muy segura de su amor, pero sobre todo se sentía muy segura de sí misma. El otro inconveniente era el rechazo de la abuela. Lo calificaba como un Casanova, un mujeriego, pero nada ni nadie habría de impedir que se casaran y así lo hicieron. En contra de los deseos de la abuela, mamá se fugó con su novio a la ciudad, donde se casaron y empezaron una vida juntos, una vida que creían sería para siempre. Sin embargo, la abuela no estaba tan equivocada. Él no era un hombre económicamente estable. Sus ingresos provenían de sus composiciones. Era un joven cantautor que vendía sus canciones a los artistas del momento. Cuando mi madre le dio la noticia de su embarazo, decidió irse a Estados Unidos a probar suerte y reunir dinero para el arribo de su primer bebé. Los dos estaban llenos de ilusión. Mientras Guillermo trabajaba duramente para labrarse un futuro, mi madre también trabajaba en lo que podía para subsistir, desde dependienta de alguna tortillería hasta de cuidadora de niños. En esta historia de amor, como en muchas otras, hubo una villana. Angélica era una mujer que conocía a mi madre y toda su vida había estado enamorada de Guillermo, así que elaboró una gran calumnia. Le escribía cartas a él diciéndole que mi madre lo engañaba, que desde que se había ido, ella andaba de cama en cama con uno y con otro, que mi madre era una... no puedo decir esa palabra. Guillermo cometió el peor error de su vida. Creyó en Angélica y dudó de su esposa. Al paso de los meses, él dejó de escribirle a mi madre. Mi nacimiento llegó y él nunca apareció. Cuando cumplí los 3 meses de nacida, mamá supo que él había regresado de Estados Unidos y con una pequeña ilusión lo esperó. Pero Guillermo nunca llegó con nosotras. Se fue directo a la casa de Angélica, a quien llenó de regalos. 3 años después. Cuando la pequeña María cumplió 3 años, Guillermo recapacitó. Supo por la gente del pueblo que su esposa siempre lo esperó, que María Esther Hernández era inocente de las calumnias de Angélica y buscó a mi madre. Quería conocer a su hija. Pero mamá había cambiado. Aún lo amaba y quizás siempre lo amó, pero ese dolor ante el abandono al cual la condenó a ella y a su hija le congeló el corazón. Y tomando a su pequeña en brazos le dijo, no, ya no. Esa decisión habría de cambiar nuestro destino. La vida para las dos pasaría etapas muy difíciles, pues al regresar a la casa de la abuela fue señalada y juzgada, principalmente por el tío Genaro, que al verla llegar sola, con su pequeña María en brazos, le dijo, ahora sí ya te chingaste. Para mamá, ella nunca perdió su dignidad ni su fe, porque sabes, donde no hay un padre, Dios existe. El nombre de mi padre biológico y demás personajes que irán apareciendo en mi historia los he cambiado por respeto a sus vidas. Glosario. Cuando el tío Genaro le dijo a mi madre, ahora sí ya te chingaste, quiso decir, estás perdida, ya no vales nada. Chingaste, palabra derivada del verbo chingar, una expresión popular mexicana de la que derivan infinidad de significados, aunque en las altas esferas de la clase social mexicana, este término es considerado una grosería o mala palabra. Pero debido al auge de este vocablo, la Real Academia de la Lengua Española decidió aceptarla formalmente.
Es un vocablo que se utiliza para todo, desde lo mejor al decir está chingón hasta lo peor al decir está de la chingada. Otros ejemplos de sus connotaciones son denotando fraude, me chingaron. Ignorancia, sepa la chingada. Amenaza, te voy a chingar. Presumir, soy el más chingón, y así sucesivamente. Hasta pronto.